¿Por qué? Pues luego Guillermo Moreno nos lo explicará. Aunque ¿sí? Guillermo es de los partidarios. A todos menos a uno. No hay por qué explicar por qué a algunos no nos han dado el Balón de Oro. Eso no es necesario. Hay cosas que no son necesarias. En este caso Sin era embargo, evidente. en los Globos de Oro sí que hubo cierta polémica por el escote de Jennifer López. ¿Ah, sí? Ah, pues habrá que verlo. En los globos de Oro. No sé Sí, qué son porque en el los escote de Los Ronaldo, Globos de Oro, hombre, unos grandes premios. el escote de Ronaldo no dio problemas, ¿sí? visual. El escote de Ronaldo no hizo No. nada. Pues entonces habrá que Vale, verlo. Pero esto era un chiste absurdo que si hay que explicarlo es como el lo de- escote de Jennifer López con Los los Globos globos de de Oro. Oro. Sí, exactamente. ¿Qué puede tener que ver unos globos de oro con el escote de Jennifer López? Eso Con que el está usted Balón de pensando. Y si vio usted ayer este Con el programa Balón de y vio Oro, el que modelo es de de donde Jennifer partíamos, López, entenderá perfectamente La por qué. verdad es que a estas horas Bueno. veo que la cosa es mucho más frívola de lo que yo pensaba y en cuanto No, está francasa era además, un poco para Yo romper, estaba muy arriba, para pasar del Cuando tema está catalán al otro tema de las que, musas al teatro. que ¿Cuándo nos- serán que las nos- elecciones? que Hoy, en Cataluña? hoy que está... Yo qué sé. Oiga, ¿Cuándo que crees? yo soy un ¿Cuándo crees? opinador como mucho, pero profeta ¿Cuándo no. crees? ¿Cuándo serán las Yo he lanzado elecciones una en teoría. Cataluña? Ah, pues venga, Ya lo he explíquela. dicho. No, Lo más bueno, tar- pero yo no. A lo ver, más tarde y posible. sobre eso dialogamos. Si puede ser después de Lo las más tarde municipales y posible. autonómicas, después de las municipales y Lo autonómicas. más tarde posible. Es lo que va a intentar más. Agotar la legislatura. As late as possible. Entre otras cosas porque se encontrará con un Parlamento español que no se aclarará a nadie porque estará súper dividido, Sí. con lo cual a río revuelto, ganancia de pescadores. Claro. Por Bien. ejemplo, pacto fiscal, blindaje de competencias, etcétera. Ya está, y con eso Cosa- se con eso desinfló el para- suflé. Y se acabó. Con eso desinflar el suflé, no, con eso le da tiempo 3 años. a recomponer, porque no olvidemos que más lidera una coalición de la cual un partido se quiere separar, que es Unió, con lo cual hay que de convergencia, Sí. que se va a ir a un Parlamento donde va a perder la mitad de diputados, entre otras cosas porque además tendrá que poner independientes, con lo cual perderá más, es decir, hay mucha gente que se va por su casa, Sí. que va a perder ayuntamientos, etcétera, y que está cargado en su entorno de una cosa que se llama caso Pujol, que es horrible para la imagen, con lo cual tiene que intentar recomponer algo con tiempo y ahora mismo es incapaz. Bueno, ¿Esa es su teoría? Sí. vale. Pues él lo sabe, si él sabe cuándo van a ser. Dentro Solo de un sabe- rato viene un nosotros abogado qué a vamos a contarnos decir. lo del caso Pujol, un abogado que está metido dentro del follón este, por cierto. Hay una novedad que es Oleguer Pujol. Ignacio Fuster. Sí, Oleguer señor. Pujol, 4,5 que- millones mínimo en las Bahamas, ¿no? Han Sí, dicho. 2. Pero Oleguer, vamos a ver, es la persona que estaba involucrada en el caso de la detención de este fondo de inversión, ¿no? En el que estaba Luis Iglesias, que luego ha quedado en nada porque parece que Señor. efectivamente ese fondo era perfectamente legal, transparente y simplemente había ¿Qué es utilizado un lo dinero. que? Lo que hay es una información de Orestieta en el Mundo donde dice que la agencia tributaria ha descubierto que Oleguer Pujol tendría ocultos en el Caribe al menos 4,6 millones de euros. Hacienda ha detectado, dice, la existencia de 2 cuentas bancarias en el paraíso fiscal de la isla de Curazao, controlados por el hijo menor del expresidente autonómico catalán, con un saldo de 2,8 millones de euros en el ING Bank y en el RBTT Bank, Netbank, perdón, a nombre de 2 empresas radicadas en las Islas Vírgenes Británicas. Bueno, y además hay pues más dinero y tal en las Bahamas, en 3 sociedades panameñas. Eso es la Bueno, novedad. de esto hoy. es lo que se cuenta. Entonces, bueno, ¿bien? Esto es lo que hay. Esta es la información que se ha publicado. Pero ya que no vaya a son acabar, no lo los sabemos. famosos 2.000 millones que decían que tenían. No, estamos hablando de 4, no de 2.000. Que se habían utilizado Hombre, a para mí no me la parece operación poco. del ISBAC. No, si yo no digo que sea poco, Ah. pero son distintos 4 que 2.000. Sí, sí, hombre. Claro, sí, no, sí. es decir, joder, vamos a precisar las cosas, ¿no? Es decir, Me parece el muy dinero bien. que se utiliza para recomprar los edificios, los inmuebles del Banco de Santander y hacer una operación de leaseback, es decir, de compra de los inmuebles a cambio de un alquiler, que es una forma de garantizar una rentabilidad a una inversión, esa es una operación transparente, clara, con unos fondos claros y limpios. Es decir, y luego está en la que Oleguer Pujol es un gestor de ese fondo. Y luego está el que ese señor, por su cuenta, pues haya movido determinados dineros Lo que quiera, procedentes sí. de no sé dónde, que tampoco puedo jugarlo porque no lo sé. Pero vamos Sí, a son aclarar un cosas poquito, muy distintas. vamos a aclarar un poquito las Lo cosas sabremos. porque si no es un lío enorme. Lo que va apareciendo es que no hay un solo caso Pujol. Eso le preguntaremos luego al No, porque hay abogado. varios hijos. No. Puede, y cada uno tenía sus actividades. Unos se dedicaban al medio ambiente, como Claro. es conocido. Otros Pero a las esa ITVs. cuestión, por supuesto. Otros a deslocalizar empresas de Cataluña para que y cobraban porque se marcharan tranquilamente y nadie les molestara. Otro por la financiación del caso Palau. Otro, etcétera, es. etcétera. Es decir, otro porque sacaba maletas a Andorra, según dice su novia,
con dinero en efectivo y las llevaba en el AVE protegido por los Mossos de Escuadra. Otro porque según dice Javier de la Rosa, le llevaba al jefe de Lombard Odier, a la propia Generalitat, al propio Jordi Pujol, y ahí le entregaban maletas de dinero a Lombard Odier. O sea, es que hay muchas historias. Muchas cosas, sí. Se llama clan, eso, ¿no? ¿Eh? Se llama clan, igual heterogéneo. Bueno, probablemente actuaban de forma coordinada, es decir, que cada uno conocía las actividades de los otros. Para no Y meterse. desde luego lo hacían en virtud de una pirámide, un vértice de la pirámide, en el cual había alguien con muchísimo poder, con mucha información. Que inspiraba temor. Tanto temor que en la última comparecencia parlamentaria les advierte a los diputados. Hubo bronca y todo. Sí, sí. Bien, ¿Qué tiempo os es aquello? propongo un cambio de tema. Vale. Llega Con todo García que me vaya. Margallo a Palestina. Esto es de tercio, eso es un cambio de tercio. No, No, puede pero ser, eso es el paso por doble analogía, Un tercio por puede ser un analogía, tema. un cambio de tercio. ¿Qué suena con el cambio de tercio? No. Ah, no. ¿Qué suena? Ta 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 ta. Ta, 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 Poca ta, cultura ta, ta. taurina, parece, y No, es de no, Pamplona. poca no. ¿Será posible? Poquísima. Bueno, Cultura y Pamplona. No sigas. pésimo chiste de un guipuzcoano. No Bueno, sigas. digo, Era usted, pensamiento, el pensamiento y navarro. Sí, Bueno. sí. No sigas. vale, digo por yo ahí. una cosa. Periódico Escucha, maravilloso. llega Llega. Margallo a Gaza y dice que el Islam es una religión pacífica y tolerante. Simultáneamente Rafael Catalá aquí dice también que el Islam es una religión tolerante y pacífica. Pero han leído los textos Me que parece que inspiran no. a esa religión, que son las suras Me del parece Corán. que no. Sobre todo no han leído No, el artículo. entonces de- no me creo de José Javier en la sí, Gaceta. no me creo a Margallo y a Catalá. Lo Creo sí que que- su ignorancia es enciclopédica. Pero me llama la atención que la primera reacción de Rajoy después de los atentados islamistas de París fuera La ojo, islamofobia. ojo, que no surja la islamofobia, Sí. y se hayan apresurado rápidamente además a entrar por ese carril Sí. los ministros españoles, y que hoy el tono homogéneo, el argumentario, como lo llaman ellos, del discurso gubernamental sea que el Islam es una religión pacífica Vamos y a ver, nos tolerante, dan una información cosa que es evidente que no es falsa. verdad. Nos dan una información FETEN en la que nos dicen que 34 tipos han salido de España rumbo a Irak a incorporarse al Estado Islámico para degollar gente. Sí. Y nos dicen que esos chicos han sido inoculados de ese virus doctrinario en España. ¿Sabemos quién se lo ha inoculado? ¿Está detenido ya quién se lo ha inoculado? Uno, sí, ¿Cómo dos, es no. posible que estén prohibidos los partidos nazis o neonazis y no esté prohibida la apología de esas ideas? Se dé donde se dé, si se da dentro de una mezquita, pero dentro de una mezquita, la si pregunta se da es en los retórica, ¿no? alrededores, en los alrededores, ¿no? Yo lo que estoy La pregunta diciendo no es retórica. es que no están atacando Pues mira la base- camiseta del Barça. no están atacando la base del problema. Pues claro que no. La camiseta del Barça, ¿qué le pasa? ¿La cruz de San Jordi? No, ¿Se lo espera. quiere? Fundación Guillermo, Qatar. Guillermo, ¿qué lleva ahora el Barça en la camiseta? Fundación Qatar. 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 Fundación ¿Y el Real, Emirato Árabe. pero ¿y el Real Madrid qué lleva? Ahora, ¿quién lleva Fly aquí? Emirates. Fly Emirates. Bueno, pues el Emiratos. Paris Saint Germain. Ven, Tenemos y nuestro ave, ¿dónde tenemos está? las dos mejores marcas más conocidas y reconocidas en el mundo, que son Real Madrid y Barça, Fútbol Exacto. Club Barcelona. Bueno, pues esas imágenes que son fantásticas y que dan imagen de marca España, Ujú. de lo bien que se han hecho las cosas en España desde el punto de vista de organización deportiva y que tiene un prestigio enorme, se ponen a disposición de Qatar, un Estado absolutamente dictatorial y que no respeta los derechos humanos, y de los Emiratos Árabes Unidos. Yo es que sinceramente no entiendo nada. Pues es el dinero. Es decir, ¿no les parece que la marca España podía hacer una inversión y, El poder del y que dinero. fuera España la que estuviera en la camiseta de Pero Fútbol como Club no es Barcelona España y del que Real solo Madrid? es una marca, como no es España que solo es una marca, el dinero puede más que la nación. Y esta es la cuestión. Bien, pero vamos a ver, volvamos Y es de dramático. alguna manera, aunque nos hayamos ido mucho, volvamos al sentido común. Si tenemos dos marcas fantásticas, junto con el Banco de Santander, Telefónica o el Corte Inglés, el Real Madrid y el Barça son dos marcas fantásticas. Hombre, y imagínate. profundamente españolas, aunque a algunos del Barça no les guste, pero profundamente españolas. Y además juegan en la Liga Española, son dos equipos españoles. Esos equipos serían unos embajadores formidables
de la marca España, con todo lo que significa. ¿Verdad que sí? Bueno, pues son de Qatar y de Fly Emirates. Ya, pero ¿alguien en nombre de la marca España está dispuesto a pagarles? Hombre, deberían estarlo. El resto Mi- de mi equipos propuesta están es que, dispuestos a mi aceptar propuesta es que paguen esto. deberían estarlo. Pero el el problema vamos a ver, una de las claves en la administración y el gobierno de un país es la asignación de los recursos. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se prioriza? ¿Cómo se decide qué parte del presupuesto va a una cosa y qué parte va a otra? Esa es la decisión clave Eso es gobernar. de cualquier gobierno. Esa es la decisión clave, los presupuestos generales del Estado. Señor. Bueno, pues hay un montón de cosas que podrían, pasado mañana, someterse al escrutinio directo de la ciudadanía, porque Internet ya te lo permite, la firma electrónica te lo permite. Y la gente podría decidir en lo que de verdad vale la pena decidir, no como decía la ley, no sé si era el principio de Murphy o de Peter o de tal, que explicaba cómo en un consejo de administración de una gran compañía era capaz de dedicar 5 minutos para la aprobación de la compra de un gran petrolero por 800 millones de euros, y a veces pasaban 2 horas en decidir si había que cambiar al portero o no había que cambiar al portero de la finca. Efectivamente. Bueno, pues aquí estamos en lo mismo. Aquí estamos a veces decidiendo cosas absolutamente menores en las que nos tienen entretenidos durante días, meses o años, y sin embargo las grandes cuestiones de fondo, es decir, ¿a qué se dedica el dinero? ¿A qué dedicamos el dinero que tenemos para la sanidad? ¿A qué dedicamos el dinero que tenemos para la defensa? ¿A qué dedicamos el dinero que tenemos para la seguridad? ¿A qué dedicamos el dinero que tenemos para la justicia? ¿Qué cantidades forman parte de esos presupuestos? ¿Dónde van? ¿Por qué? ¿Quién decide cómo se reparte eso? En todo aquello que ya no es finalista porque Pero tú está sabes decidido por el capítulo 1, que es el de gastos de personal. Que es casi todo, ¿eh? que la mayor... que va. No, casi todo no. Se come una burrada. Y el- No, y el sí, sí, 6, se comerá una burrada, pero en sanidad que el son los 30% que del presupuesto son gastos Claro. farmacéuticos. Sí, sí. Eso es una burrada. Es otra Porque burrada. ¿cuánto es el presupuesto sanitario español? todo eso que dices está muy bien, yo creo que tienes razón, pero tú sabes perfectamente que la mayor parte de la gente piensa que, bueno, para todo eso elegimos a los políticos y que ellos se encarguen. Y se acabó la participación, ya no te interesa más. Y es un error, ¿eh? Es un error, es malo para la sociedad vivir Eso- así. eso es una de Pero las cosas verdad que es tiene así. que cambiar. Claro. Y supongo que la irrupción de nuevas formaciones políticas va a hacer que cambien Pues no tarde o lo sé. temprano. En los ayuntamientos está cambiando mucho ya eso. Sí. Sí, se pregunta mucho. La participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones es clave. bueno, es que va a ser imparable, se pongan como se pongan, y forma parte de esa profunda renovación del sistema. La transparencia y Transparencia en serio, vamos. No, en la no asignación por de los publicar recursos. cuatro cosas. Y yo le decía el otro día, hay cosas a las que hay que exigir transparencia. Vamos a ver, no tiene ningún sentido que una señora de 80 años llegue a su casa el 26 de diciembre y se encuentre con la electricidad cortada. No tiene ningún sentido que eso no esté regulado Es verdad. y que eso no esté protegido. No tiene ningún sentido que en este momento un médico pueda prescribir un medicamento que sea la misma molécula, uno que cueste 3 euros porque es un específico, cuando el mismo genérico cuesta 0,3 euros. Y sin embargo el médico tiene libertad de prescripción en España, con lo cual está produciendo un quebranto, otorgando la misma molécula un quebranto a la sanidad y al presupuesto de la sanidad. No tiene ningún sentido que no se discuta en este país si el aborto lo tiene que pagar el que aborta o lo tenemos que pagar entre todos, cuando los ancianos no tienen lo mínimo para sobrevivir, cuando no hay una ley de dependencia que permita que mucha gente pueda vivir con una cierta dignidad. Es decir, hay muchísimas decisiones que se están tomando y que, bueno, parecen irrelevantes y son las que son realmente relevantes. Así es. Bueno, Francas. Yo creo que Si el no es verdad, Pakistán dígalo. que el ejecutaba cambio, a el 7 cambio que viene terroristas. es ese y como tarden mucho en aceptar ese cambio se los va a llevar por delante. Lo malo Las es que se los va a televisiones llevar por delante públicas, a través de Podemos, pero las televisiones públicas cuestan a cada hogar español al año 150 euros. Usted está pagando en su casa 150 euros todos los años para que le desprecien, le insulten, le llamen fascista, casposo, islamófobo. y le cortan Bueno, las uvas. Por menos puede usted construir una televisión en la que vamos a decir lo que usted piensa. ¿Qué es esto? Sí. Este teléfono de aquí. Hombre, esa es una razón evidente. Ahora hay otros periodistas y otros amigos que están buscando el apoyo de los ciudadanos para construir medios de comunicación independientes.
Yo recuerdo cuando todo el mundo se burlaba de Intereconomía porque salimos a la palestra de decir, oiga, mire, no es posible un medio de comunicación desde el punto de vista del modelo de negocio. Eso? ¿Tú te acuerdas la primera vez, allá por los 70, que hubo gente que empezaba a salir a la calle en chándal a correr y todavía había gente que le miraba? Mira eso, ¿dónde va? Y tal. Y ahora no hay sitio donde no haya un tío en chándal corriendo. Un poco lo mismo, ¿eh? No, bueno, pero nosotros nos anticipamos somos, ¿eh? porque... Primero porque nosotros enviamos un mensaje de independencia que molestó a los que mandaban en ese momento, que era el gobierno de Zapatero, y obviamente trataron por todos los medios de que no dispusiéramos de los medios básicos de subsistencia. Y nosotros apelamos a los espectadores. Yo recuerdo que en esa apelación, en un solo día, los espectadores de Intereconomía nos hicieron donativos por un valor de 1 millón de euros. Sí. En un solo día, apelando a su generosidad, y gracias a eso nosotros pudimos continuar ofreciendo ese espacio de libertad. Hoy la situación es, si cabe, peor que entonces. O sea, probablemente el peor movimiento que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy, desde mi punto de vista, hay muchos, pero uno de los que realmente resultan más deleznables es el acuerdo de fondo con el Grupo Prisa. El Grupo Prisa es exactamente el anti-espejo de todas las cosas que piensa, cree y practica la derecha política en España. Y sin embargo el gobierno de derechas y que representa a esa derecha ha establecido un pacto absolutamente irrompible y de protección con ese grupo de comunicación, mientras ha perjudicado objetivamente a medios de comunicación que proponían la construcción de un modelo social, de un modelo antropológico completamente diferente, que es el que ustedes que están ahí hoy escuchándonos y viéndonos están defendiendo. Entonces yo lamento muchísimo que haya hecho el gobierno del Partido Popular eso. No sé cómo puede dar marcha atrás esa situación, pero bueno, ahora mismo ya se está diseñando un sorteo, entre comillas, o un concurso para adjudicar nuevas televisiones, de las que no duden ustedes que nos van a excluir de antemano para poder tener una cobertura nacional de nuevo. Y sin embargo, probablemente nos vamos a encontrar con pliegos para ese concurso que van a prácticamente indicar para quién son esas televisiones. Y tenemos que estar muy atentos para denunciar eso y para explicarlo. Claro. Porque no puede ser, ya no puede ser que quien dispone del poder político se crea que eso es suyo. El poder lo está administrando, pero no es suyo, pasa a través de él. Y tiene que administrarlo a partir de un código de valores y de un principio de justicia distributiva. Ya se ha terminado esos niveles de arbitrariedad y de discrecionalidad que tantos años practicaron el Partido Socialista y el Partido Popular, se tienen que terminar, y hay que hacer una denuncia muy potente de eso. No podemos permitir que venga un concurso de licencias que esté perfectamente preconcebido. Pues tiene toda la pinta. Ya, bueno, de que van a hacer cadenas en Rejón. Pero habrá que ir hasta donde haya que ir, José Javier. Yo lo único que dudo es que haya concurso. Sí, tiene que haberlo. Tiene que haber concurso por ley. Pero... No, tiene que haberlo. Tiene que haber concurso. Si no pasa, lo que ha pasado con la yo pensé que sería sin concurso. Hay una directiva europea, cuidado que eso... Es que eso... Sería adjudicación directa, ¿no? No, se tiene que ir terminando, hombre. Es decir, se tiene que ir terminando. Al margen de que todos los operadores ya estamos buscando salidas. Nosotros estaremos en las Smart TVs dentro de muy poquito. Estamos en este streaming hoy. Ahora la gente nos está viendo en su ordenador tranquilamente. ¿Y en la tele? Nos están viendo en la televisión, pero gracias al ordenador, efectivamente. En su tableta, en su iPhone. Se multiplicó la hay mucha gente que nos llama de Islandia, de Australia. Oye, os hemos visto esta mañana en la India. O sea, a mí me pararon el otro día para decirme que nos veían desde un pueblo de Irlanda, todos. En un pueblo de Irlanda, ¿no? Que te lo comenté. Sí. Está bien eso. Se lo dijeron en el autobús. Sí, me pararon en el autobús para decirme eso. Bueno, un beso a todos los irlandeses que nos ven. Hoy, y llámenos al club de amigos hoy, que Podemos en Sevilla está a punto de prohibir la Semana Santa. Se ha retractado después. ¿Has entrado de la historia esta? Bueno, porque creen que es suyo, que es su finca. Cuando has dicho lo de los partidos me lo has recordado. Claro. Porque al final todos son iguales. Sí, pero fíjate que ha hecho lo mismo que hizo el PSOE cuando empezó a gobernar. Begoña Gutiérrez, se llama la Dolorosa, con perdón. Que es la que ha dicho, es la secretaria general de Podemos en Sevilla. No, de Podemos. Hay del PSOE de Podemos. Y rápidamente se ha retractado después de que se le haya echado encima. A Sevilla, tú puedes expropiar la Giralda, puedes meter un campamento
mujahidín en la isla de la Expo. Pero ahora, quitar las Semanas Santas es lo único que no puedes hacer. Digo, se lo ha hecho encima a todo el mundo, claro. Como cerrar los Sanfermines en Pamplona, Es como ¿no? cerrados, exactamente. Quitar el encierro, ¿no? Prohibirlos Por todos. cierto, yo estaba ayer enormemente sorprendido de que una de las preguntas que estaban haciendo en diversas tertulias era si el voto del PP va a ir a Ciudadanos. Y yo me preguntaba, ¿pero el que vota al PP, por qué vota al PP? Será porque tiene un programa electoral, ¿no? Y en ese programa electoral, ¿qué bendice el Partido Popular? Dice que va a cambiar la ley del aborto y que va a evitar los abortos. Ciudadanos no. Este señor es de una ingenuidad provocativa. No, hombre, no. Yo estoy tratando de explicar que a la hora de decidir a quién le va a votar uno, tiene que leerse a quién está votando y qué es lo que va a hacer. Y si usted tiene una convicción profunda de que hay que cambiar la sociedad en un sentido, hombre, no le dé el voto a alguien que va a seguir acentuando que cambie en el otro sentido, porque es que luego será demasiado tarde. Hombre, si el PP no está dispuesto a volver a sus raíces y a sus programas naturales, tendrá que haber alguien en la derecha política y en la derecha social que pueda recoger eso y poner un texto para recoger eso. ¿No? Yo creo que es decir, pensar que Ciudadanos o Rosa Díez van a recoger el voto de la gente como los que nos están viendo, que piensan en una determinada longitud de onda, es completamente estúpido. Es más, quien piense en esos términos realmente no tiene ninguna consistencia política. ¿Tú crees que la gente que ha votado al PP sabe lo que piensa Ciudadanos o Podemos de Nosotros se lo tenemos del que explicar. aborto, del Tenemos la matrimonio obligación de homosexual, contarles de la qué educación? piensa Ciudadanos. E invitaremos a Albert Rivera y a sus gentes para que nos digan, a ver, sobre este tema, ¿qué va a hacer Ciudadanos? Y ustedes verán cómo contestan. Claro. Por eso Estoy de acuerdo contigo. hay que ser muy cuidadoso. Nosotros no tenemos que potenciar ningún partido político, ni tenemos que mojarnos con nadie, ni tal, pero sí explicar las cosas. ¿Quién defiende qué? Claro. ¿Y quién está dispuesto a comprometerse con qué? Nada más que eso. Completamente de acuerdo. Y Ciudadanos aún no ha dicho que vaya a hacer una ley del aborto razonable, por ejemplo, sin ir más lejos, o a garantizar la libertad de educación, O a que por la seguridad ejemplo. social no pague los abortos. Por ejemplo. Empecemos por ahí. Así es. O a que se reconozca el matrimonio entre un hombre y una mujer con una especial consideración social. Porque lo demás es una barbaridad. Ya ves. Claro. Si yo no les voy a pedir que se mantengan los tratados de la Iglesia y el Estado. Es decir, dado al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que cada palo aguante su vela. A mí no me parece bien que un párroco disponga de un montón de dinero en B y que nadie sepa qué hace con él. Yo quiero que ese párroco, como muchos, que son muy honrados y muy leales, sean transparentes. Y si hay un grupo de católicos que quieren tener una parroquia y una iglesia, que la financien. Que la financien. Como no me parece bien que venga Arabia Saudita, que no tiene un principio de reciprocidad y que no permite que alguien vaya con una Biblia por la calle o porque se lo cepillan, o que alguien monte una iglesia, va a la cárcel, venga hay que aquí y ponga recordarlo. dinero para construir una mezquita. Esto, por cierto, hay que recordárselo a Margallo y a Catalá, con la cosa de que el Islam es pacifista y tolerante. Tolerante no es desde el momento en que no admite la libertad de culto en el interior de sus sociedades. Eso así de simple. Como no estoy de acuerdo en que estemos patrocinados en nuestras principales marcas por dos estados que a un homosexual lo cuelgan de la pica y lo matan o lo lapidan. Sí, señor. Cuando aquí en Occidente hay una dignidad básica de todos los seres humanos, homosexuales, heterosexuales, blancos, rubios, bajitos, gordos, da lo mismo. Pero quien ha defendido toda la vida eso ha sido la Iglesia Católica. El cristianismo es el padre de los derechos humanos y la madre. Ayer había una defensa en El Gato al Agua directa de la Revolución Francesa como la gran madre de los derechos modernos, de los derechos civiles, de tal. ¿Quién dijo eso? Uno de los contertulios. Pero bueno. El pecador es irrelevante. O el derecho a la guillotina, ¿no? Yo le dije, pero ¿ustedes conocen las leyes de Burgos? De 1512. Mira, por cierto, en este libro lo cuento. Las leyes de Ahí Burgos, estamos. firmadas por el Fernando el Católico, Claro. lo que hacen es reconocer la dignidad idéntica a la de los españoles que habían conquistado aquellas tierras de los indios a los que encuentran. Es la primera vez en la historia que una potencia ganadora Eso lo hace. es 1512. Sí, señor. 1512. Y estamos hablando de la Escuela de Salamanca y estamos hablando de los principios del derecho nacional Francisco de Vitoria unos años después. Es decir, estamos hablando de que España, porque está inspirada
por el código ético que le viene de su adscripción cristiana y de su voluntad de evangelización del Nuevo Mundo, reconoce los derechos de los indios. Así es. Y su derecho al trabajo, y su derecho a la propiedad, y su derecho a la libertad. Mientras estaban esclavizando los anglosajones y los franceses a las colonias que tomaban, a las que prácticamente erradicaron a sus minorías. ¿Y cómo es posible que sigamos en España haciendo el tontolaba, reconociendo que los derechos humanos provienen de la Revolución Francesa? Que, por cierto, Atentos al concepto, tontolaba. Tonto del ABA. Tonto del ABA. Sí. H-A-B-A, no Ava Gardner, que también había sus tontos, sino del tonto del ABA. Eso es muy navarro. Que es una cosa muy navarra, muy aragonesa, y que luego explicaremos yo con tengo detalle. que irme a la radio, Ya sabe lo que decía un amigo mío, dice, si Roosevelt era Franklin del ano, tú eres tonto del culo. Exactamente. Eso es muy... Sí. Que ya nos vamos, que ya nos vamos, ¿sí? que nos vamos. Bueno, ¿no? vale, no, Franca sí que tiene... que se quede Franca, tiene antena, es que usted es el que se va. La radio es muy esclava. Pues entonces José María Francas, muchísimas gracias. Horas. Hala. Cuídense ustedes. Oye, nada, Señor Francas. Le vendré a ver después a usted. Herr Doctor. Que efectivamente Sí. tenemos los conceptos extraordinariamente alterados. Esta es la silla de Mariano Rajoy. Aquí tiene- debería estar Mariano, al que le podríamos preguntar cosas. El asiento peligroso de la tabla redonda. Sí. Imagine El un rey día, Arturo, que se abría. un día le hacemos una entrevista a Mariano Rajoy como si estuviera, Y ponemos a alguien que conteste. o a Soraya, Fuster lo imita muy bien. o a Soraya. A Soraya no sé si No, sabe no, imitar Fuster. si no hace falta que conteste. Le hacemos la pregunta y guardamos un escrupuloso silencio. Está bien. Sería una buena cosa. Está aquí don Alejandro Macarrón, que yo creo Sí, señor, que y está vamos ya a con hablar- unas ganas de, Sí, de efectivamente. tocar silla Y que... vamos a hablar de demografía. ¿Qué tal, Alejandro? Pues, siéntate, pasa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted se acuerda, Don Alejandro. Macarrón es el presidente de la Fundación de Renacimiento Demográfico, Sí. autor de tratados decisivos sobre el problema Tiene usted demográfico que en colocarse España. esto. Vamos a ver, la cosa es que a mucha gente le da, como me dijo una amiga, me da palo oírlo, pero es verdad. Es decir, Europa se está quedando sin niños europeos. Entonces lo que hay son de otros lados, e incluso con ellos no llegamos a garantizar la supervivencia de nuestras sociedades. Es así de simple. Bueno, hace poco aparecían las cifras del aborto en España, y todos ustedes vieron los titulares que decían el aborto desciende Se en había España. reducido. Y entonces de repente 108.000. aparece Alejandro Macarón diciendo Que es un no. outsider, es O sea, que es una mosca cojonera. claro, se han reducido muchísimo los embarazos, ergo proporcionalmente el número de abortos también, claro, pero no porque haya menos abortos que antes, es que lo Sí. que hay es... Menos embarazos. ¿Pero qué pasa? De hecho, hay más porcentaje de embarazos abortados. O sea, nadie se queda embarazada, ninguna mujer se queda embarazada porque luego le apetezca abortar. O sea, que hemos empeorado. Te quedas embarazado porque quieres tener un niño o porque te apetece el proceso que debería llevar Previo, a tener un el niño. proceso Exacto. previo. Eso suele ser lo más común, pero, Sí. pero dices, oye, con o sin precauciones, pero el caso es que nadie se queda embarazado para abortar. Sí. Entonces lo que hay que ver es, dado el número X de abortos, en qué porcentaje se abortan, ¿no? Entonces hace... Fíjese que nadie se queda embarazado. Sí, Estamos ya en una dimensión- genérico, por supuesto. Ningún ser humano, ¿no? Se queda embarazado. Nadie se queda embarazada. Y ninguna se queda embarazada. Entonces, lo que hay que medir, insisto, Ha es... usado perfectamente un neutro con el nadie, igual que es absurdo decir ciudadanos y ciudadanas, porque todos son ciudadanos, pues nadie se queda embarazado. Pero ha sido en la Es un repetición. neutro, un Cuando neutro. vean... En Claro. el vídeo de este programa verán que utilicé una o dos veces el femenino primero antes de enunciar la ley Sí, genérica. si Bueno, no, lo pasaremos luego para... el caso es que... repetición ¿por qué, de la por qué jugada. han descendido el número de abortos? Porque el número de embarazos ha caído mucho más. Claro. El número de embarazos sería la suma de los niños que nacen más los- ¿Y cómo es posible controlar el número de embarazos? ¿Por fuente sanitaria? O sea, el número de embarazos yo lo calculo como la suma de nacimientos y de abortos. Luego hay abortos espontáneos, abortos provocados. Sí. Hay cifras oficiales de nacimientos, hay cifras oficiales de abortos legales, no hay cifras de abortos espontáneos. Hay unas proporciones de acuerdo con los embarazos por edad, o sea, se podrían estimar también con cierta fiabilidad porque está sobre todo relacionado con la edad, pero no solo, ¿no? Entonces, si excluimos los abortos espontáneos que no son controlables y que Claro, no están registrados, claro. es decir, si yo divido el número de abortos por la suma de nacimientos más abortos, eso me sale que en 1 de cada 5 situaciones en las que un embarazo no acabó en aborto espontáneo, la madre decidió matarlo con el auxilio del Estado Claro.
en su vertiente, y digamos. la financiación. Exacto, el auxilio Y la legal, financiación. la financiación, el apoyo Claro, moral, claro. el no pasa nada, el buen rollo, porque todavía el Estado podía ser auténticamente neutral o podía ser hostil, aunque no penalizador. O sea, hay todo tipo de variantes, Ya. desde la penalización Claro. extrema hasta casi aplaudir. Al Claro, Estado le aquí- falta... aquí Lo es irrelevante que que es eso. resulta este tema del aborto para tantas personas que teóricamente son gente buena, que tienen sensibilidad y que no se ponen, no se paran por un momento a pensar en esa vida naciente, esa vida que está ya empezando a crecer, ¿verdad? Que va un día a salir del vientre de su madre, que va a tener una historia humana de todo tipo, como todas las historias humanas, y que sin siquiera conciencia, todavía autoconciencia, es truncada, es muerta, es matada por quien la ha concebido, por su propia madre. Eso que es muy pequeñito y que parece irrelevante y tal, eso, en todo su proceso, que lo podríamos ver a través del tiempo, si tuviéramos la capacidad de subirnos arriba de la escala y ver la historia de esa vida, ver cómo ha sido cortada. Si pudiéramos asomarnos a lo que le esperaba, sería increíble. Estamos hablando de millones y millones de personas en el mundo que no llegan a ver la luz, que no llegan a tener una historia vital. 100.000 al año en España. Aquí hay quien se está planteando que se puedan enterrar a los fetos, porque en este momento encima la suerte que desechos corren biológicos, esos cuerpos sí. humanos pequeñitos Así es. es de una falta de dignidad, es repugnante lo que se está haciendo con ellos. Entonces, bueno, ahí hay es decir, ya sé que somos muy pesados con eso, llevamos años siendo pesados y seguiremos siéndolo. Es decir, lástima que esta sociedad tenga tanta sensibilidad para Charlie Hebdo, lo cual es maravilloso, y no tenga ninguna sensibilidad para quien es asesinado vilmente cuando todavía no ha podido ni siquiera iniciar la historia de su vida. Yo diría que con dos agravantes. Uno es el problema general de falta de niños, con lo cual un gobierno lo que tiene que preocuparse es de que nazcan, no de facilitarlo. Sí. Y luego hay otra cosa que, bueno, uno puede estar, por ejemplo, en contra de la penalización. Pero yo conozco a alguna persona de izquierda sensata que dice, yo estoy en contra, pero creo que un país con 100.000 abortos tiene un problema descomunal. No son 3.000. Ya. No, son Sí, 100.000. Lo que pasa es que no hay que abandonar la posición previa, ¿eh? No, Es no, decir, por supuesto, pero... porque como lo abandones ya, o sea, y entres en argumentaciones Pero- cuantitativas de que, bueno, somos demográficamente Yo- tal. yo creo Oiga, que- mire, si es que aunque fuéramos demográficamente fantásticos, o sea, da lo mismo. Pero Cada por ahí- vida humana tiene un valor intrínseco Don Julio, infinito. por ahí usted puede socavar la postura de los gobiernos, Bien. que es militantemente a favor del aborto, o podría, por ejemplo, el caso de Ciudadanos. Le antes dejo ha- con don Alejandro, que es muchísimo más No, no, erudito que yo en eso, todo esto. para nada. No. Y le felicito por esa pelea. Venga, muchas gracias. Lo Adiós mismo a digo, todos, Julio. menos a uno. Sí, sí. Nos vemos esta noche. Ale, jefe. al Club de Amigos. Sí. 91616 Apoyen este 2464. Tengo un libro para ti, por cierto. Mucha gente nos quiere. Pues venga. La cruzada del océano. No, pero lo voy a dejar aquí y luego te lo llevo al despacho, ¿vale? Hecho. Porque así después usted lo ve. La cruzada del océano, la historia